como esta es la... Pablo, no voy a poder abrir los micrófonos. Ah, No tengo estoy que como pasarte, toda la co-host. razón, tengo que pasarte el confitrión. Ahí sí, ahí sí. Sí. Ya, perfecto. Gracias. Sorry, que ando medio volado. Tantas cosas juntas en la cabeza que... No, y aparte que de aquí Ahora hago sí, a maleta y me ver. voy casi al aeropuerto. Entonces, como que... ¡Ah! Así, un poco loco. Ya, entonces, Brahman es el ser que yo canalizo, con el que ustedes ya han estado un poco en contacto y lo han ido conociendo. La mayoría de ustedes ya lo conoce bien, saben que le gusta conversar y por lo tanto por eso es que la idea es que las preguntas las puedan hacer en voz alta, como para que haya interacción si es que es necesario, porque le gusta que le hagan preguntas, le gusta hacer preguntas de vuelta. Y eso, sepan que esto va a quedar grabado por si acaso tienen algún tipo de problema respecto a su voz y su cara. Y eso, no sé, se me olvida algo más, G. Estoy tan volado hoy que si se me olvida algo más, díganme. ¿No? No, Ya, qué creo bueno. que está todo, ¿no? O sea, la explicación de que Brahman habla primero y después se abren las preguntas, ¿no? Ah, sí, bueno, usualmente Brahman como que habla primero, da algún tipo de mensaje y después de eso ya se abren a las preguntas para que no haya problema con eso. Eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta para mí antes de que empecemos? ¿No? Ya. Bien. Eso, recuerden hablar fuerte y claro nada más cuando estén haciendo la pregunta, como para que lo podamos escuchar. Y entonces vamos a comenzar. Apagar esto. Creo que no es necesario. Hay momentos en que los ciclos llegan a su fin y entonces un nuevo ciclo comienza. Mas como hemos explicado en otras oportunidades, el ciclo comienza en el mismo punto donde el otro ha sido dejado de lado, mas en una parte fundamentalmente distinta en torno a cuanto el espiral gira el tiempo de esa forma. Es decir, el tiempo en vez de avanzar como una línea, siempre avanza de forma cíclica, como una espiral que da vueltas y vueltas. Sin embargo, los humanos han estado tan enamorados últimamente de todo lo que es externo, que han ido olvidando estas verdades internas. Y por lo tanto, aquellos ciclos han estado escondidos de ustedes. Sin embargo, a medida que comienzan a observarse, a mirarse y reconocerse hacia adentro, se pueden ir dando cuenta que estos ciclos siempre existen. Y así como hay ciclos pequeños que duran quizás lo que ustedes llaman un año o una vuelta completa al Sol, también hay ciclos más pequeños de una luna o ciclos más largos que son de muchos años al mismo tiempo. Aquellos ciclos tienden a retornar y moverse. Y cuando hay cosas fundamentales que arreglar en los inicios o en los finales, los ciclos tienden a volver a ese lugar para que puedan repetirse y reobservarse. Una vez que se reobservan y te das cuenta de qué es lo que está buscando integrarse en ese proceso de ese ciclo, entonces las cosas pueden comenzar a manifestarse nuevamente. Más, es importante que ustedes puedan tener en cuenta que esos ciclos siempre se están realizando y siempre están moviéndose. Nunca han dejado de estar allí, así ustedes no los estén viendo o no los estén tomando en cuenta. Internamente, el mundo de ustedes está siempre pasando por esos ciclos y moviéndose de un lugar a otro. En ese movimiento de traslación interna, es donde se encuentran ustedes ahora, cada uno en distintas partes de esos momentos de traslación.
Y eso es lo que hace dificultoso el mundo interno en este momento del tiempo para todos ustedes que viven en este instante, pues los ciclos de traslación internas son distintas de unas personas que de otras. Cuando antes en las tribus todos iban juntos en ese mismo ciclo. Y entonces, parte de lo que nosotros estamos haciendo aquí con ustedes es intentar fijar ese ciclo y ese movimiento de forma de que aquello que necesita manifestarse en este nuevo comienzo pueda manifestarse. El comienzo en este momento es un comienzo de apertura. La manifestación se está expandiendo más allá de lo que ustedes aún han sido capaces de ver. Y aquello que ha sentado sus bases en distintas partes del continente, comienza poco a poco a abrirse para poder manifestarse también hacia otros lugares, salir de la incubación en la que ha estado en los últimos años, para poder manifestarse y gestarse ahora incluso más allá. De aquello también entonces pueden ustedes mismos agarrarse para poder darse cuenta que hay ciertas cosas que están manifestándose y abriéndose en este instante y que seguirán haciéndolo de esa forma, de esa manera. Pues al estar con esta energía en conjunto podrán sentir como aquello puede abrirse y abrirse y abrirse. Y si son capaces de ir más allá de lo que la mente está intentando mostrar, como aquello que parece eminentemente falso y que busca que ustedes simplemente se queden en aquellos pensamientos reiterativos, como una forma de mantenerlos pegados y apegados a un ciclo anterior, entonces podrán darse cuenta de que más allá de aquello, el ciclo efectivamente está siendo de expansión. Y como todo ciclo que está cambiando y que está en un punto de expansión, al mismo tiempo genera que hayan todo tipo de ajustes distintos en cuanto a lo que existe alrededor de ese ajuste y de esa expansión. Para algunos, cuando observan eso, podría verse como un agotamiento de ciertas cosas, como un acabose de ciertos puntos. Sin embargo, lo que está haciendo es simplemente reestructurándose. Es una estructura nueva que comienza a tomarse, una forma en que ahora comienza a manifestarse y a anclarse todo lo nuevo de otra forma distinta hasta como ahora se había hecho. Hasta ahora el control estaba siendo demasiado innato, estaba siendo demasiado firme en ustedes. En el momento en que ahora están, el control comienza a soltarse y pueden sentirse un poquito más livianos en la forma en que pueden ir soltando cómo ciertas cosas pasen. Del mismo modo, ciertas cosas seguirán sucediendo en las cuales tendrán que tomar ciertas decisiones. Sin embargo, a medida de que se van dando cuenta de que más profundo van en ustedes y más van soltando y entrando en puntos de purificación y transparencia, las decisiones que tomen cada vez son más pequeñas y cada vez más las decisiones podrán llevarlos a ustedes y a ustedes a las decisiones simplemente se terminarán rindiendo. Es decir, comienzan a rendirse hacia lo que el creador comienza a mostrar para ustedes, más que a ustedes intentar crear algo, haciéndose pasar por creadores. Dicho esto, entonces, les damos la bienvenida a este espacio, que es, como decíamos, donde se abre un nuevo ciclo, un ciclo distinto, un movimiento que puede tenerlos por algunos instantes algo ciegos, mas sin embargo es un movimiento que está abriéndose en este instante, con toda certeza y con todo amor. Y entonces damos espacio así a las preguntas respecto a esta temática. ¿Quién tiene preguntas? Orlando, ¿puedes preguntar? Yo quiero preguntar porque me parece que esto tiene relación con lo que habló. Es una experiencia cercana a la muerte que yo tuve en diciembre pasado, que fue extraña, fue cercana a la muerte, pero al mismo tiempo no. Entonces quería saber si se me podría dar algún mensaje con respecto a esto. Ese momento fue un cambio de ciclo. Y por lo tanto, así como dices que fue una experiencia cercana a la muerte, pero no,
Es porque en todo ciclo y en todo cambio de esos ciclos, la sensación es una sensación de muerte. Es una sensación de que algo se está dejando atrás. Hay que soltar algo para que el ciclo se renueve. Y así como en muchas partes se hacen ciertas ofrendas, justamente eso se hace para que el ciclo pueda efectivamente generar un retorno completo. Cada vez que se entrega un sacrificio o una ofrenda, lo que haces es de alguna forma impulsar el cambio de ciclo interno para que aquello que estaba mirándose hacia un lado pueda comenzar a mirarse hacia el otro, para que puedas tener desde allí la fuerza de que se realicen ciertos cambios. Entonces, aquello que ha parecido como cercano a la muerte, lo has sentido de una manera innatamente correcta. Es decir, es una experiencia donde el ciclo tuvo un cambio y una marca muy fuerte. Y entonces nuevas cosas comenzaron a suceder y cosas antiguas dejaron de pasar. Puede parecer para el ojo humano no entrenado que fue simplemente una cosa circunstancial y algo que podría haber sido lejano y que no es para ser tan dramático quizás. Sin embargo, para tu interior, el ciclo está marcado de forma muy firme y muy fuerte y por lo tanto sí se siente como una experiencia cercana a la muerte. Gracias. María del Carmen, ¿sigues tú? Ahora sí. Ahora sí, vale. Yo quería comentar con el tema de los ciclos. Yo tengo la sensación de que tengo que terminar un ciclo, pero hay como algo fragmentado dentro de mí que me tiene siempre dando vueltas en el mismo lugar. Y entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta, yo siempre intento forzar las cosas, pero luego, como las cosas forzadas no funcionan, al final tengo la sensación de que estoy perdida en el tiempo. Tal como decíamos anteriormente, la única manera de forzar un cambio de ciclo es entregando un sacrificio, mas ese sacrificio debe ser el sacrificio correcto para el cambio de ciclo que estás intentando hacer. Entonces, ¿cuáles son los fragmentos de los que hablabas hace un instante? No lo sé, es algo que siento que es como que está roto y que tiene que ser integrado, que hay un conflicto y que algo está roto que tiene que ser integrado. ¿Y qué crees que es lo que está roto? Pues no, yo siempre tengo el mismo problema de la conexión con mi madre. Y entonces, ¿qué sacrificio podrías hacer respecto a la conexión con tu madre? Pues no lo sé, porque siempre que me hablan de perdonar, a mí me enfada eso y me produce más enfado. Justamente por eso no estamos hablando de perdonar, estamos hablando de qué sacrificio puedes hacer. Es decir, puedes sacrificar el ir a verla, por ejemplo. Puedes sacrificar el tener la razón frente a lo que ella está diciendo. Puedes sacrificar tu relación con ella completamente para moverte y seguir adelante y decir, esta relación se corta aquí y ahora y no hay más. No, Puedes porque sacrificar tu orgullo respecto a cómo han sido las cosas con tu madre. eso puede ser. Y observa bien, no estamos hablando de perdonar, estamos hablando de sacrificar el orgullo. Aquello podría llevarte a ciertas acciones o podría no llevarte a ninguna acción. Mas cuando haces una especie de ritual donde sacrifiques tu orgullo, que puede estar de alguna forma simbolizado en algún elemento, entonces lo que harás es permitir que esa energía de cambio de ciclo pueda moverse. Después podrían venir ciertas acciones que tengas ganas o no de tomar. Más, antes de pensar siquiera en cuál es la acción que te gustaría tomar, sugerimos encontrar cuál es el sacrificio adecuado para que la situación pueda cambiar de ciclo efectivamente.
Todo cambio de ciclo que no funciona de manera espontánea y donde ustedes sienten que hay cierta forma de bloqueo entre un lugar donde estuvieron y el lugar hacia donde van, requiere de un pequeño sacrificio. Por eso es que los pueblos antiguos hacían otro tipo de sacrificios y de repente lo que hacían era entregar animales a la divinidad para poder mostrar el sacrificio. O algunos incluso quemaban ciertas pertenencias para poder mostrar aquel sacrificio. Se entrega algo a cambio de que el ciclo cambie. En este caso, lo que sugerimos es identificar cuál es el sacrificio exacto que te ayuda a hacer el cambio. Desde donde nosotros observamos, el sacrificar tu orgullo puede ser un buen comienzo para que pruebes cómo es que funciona. Más sugerimos buscar un elemento que pueda simbolizar ese orgullo y que entonces puedas entregarlo en alguna especie de ritual, ya sea a través de quemarlo o a través de entregarlo al mar, por ejemplo, pero algo que tú entregues a algún poder de la tierra, de alguno de los elementos, para que sea tomado en el cambio de ciclo y pueda entonces transformarse. ¿Sigues, Luz María? Si quieres, más adelante nos puedes mostrar o contar cómo es que eso estuvo. Ahora sí, la siguiente pregunta. O sea, romper los paradigmas es abrir mi mente a lo espiritual para poder cambiar mi ciclo. No entendemos bien la pregunta. O sea, romper los paradigmas, o sea, las creencias que yo tengo, o digamos que a veces me han sido criadas de chica, ¿no? Es cambiar esos pensamientos, esas creencias para poder abrir mi mente más a lo espiritual, que es ahora el cambio que se te está refiriendo. Así es. Okay. Y de eso entonces, ¿cuál sería tu sacrificio? Ay, ay, ay. Está difícil la pregunta. Piénsalo bien entonces, no necesitas responderlo ahora. Nosotros lo estamos poniendo allí para que ustedes puedan observarlo, sobre todo si sienten que ciertos cambios y procesos no están andando o no están llegando al punto donde pueden transformarse, como ustedes sienten que tienen la fuerza para transformarse. ¿Cómo es eso de entregar algo al mar o a la tierra para transformarme? Cualquier elemento puede ser receptor de lo que tú eres o del sacrificio que estás entregando. Puedes entregarlo y taparlo en la tierra, puedes quemarlo, puedes entregarlo al agua o puedes también entregarlo al viento. Dependiendo, obviamente, de cuál es el objeto que estás entregando como símbolo de ese sacrificio. Tendré que pensarlo. Gracias. María Eugenia, ¿sigues tú? Sí. Yo quiero preguntar es, cuando uno cierra un ciclo, pues uno debería tener la sensación de, o sea, de bienestar y que está evolucionando. Pero en algún momento, si uno siente que, pues, devolverse como a lo mismo es porque no hizo bien la tarea, no cerró bien el ciclo y tiene que devolverse para uno afinar. ¿De dónde has sacado la idea de que al cerrar el ciclo se siente cierto bienestar y agrado? Pues piensa uno que es dentro de la evolución, que uno está en un escalón diferente y eso daría una sensación de que si es, por ejemplo, una relación que terminó, pues y sabe que ya no hay nada que hacer ahí y uno da un paso adelante. Nosotros no estamos hablando de relaciones, estamos hablando de ciclos.
Sí, pero en el ciclo me refiero yo a cuando pues, es un proceso en el que uno está involucrado y que de pronto está interfiriendo en el destino de otras personas y entiende uno que ya no es estar ahí, sino dar un paso adelante y permitir el proceso de las otras personas sin uno interferir. Entendemos de lo que quieres hablar, pero debemos dejar claro de que no es lo mismo de lo que nosotros estamos hablando. Los ciclos de los que hablamos no son los ciclos de otras personas ni con otras personas. Son ciclos tuyos directamente, donde obviamente estás en contacto con otras personas, pero estos ciclos no son de nadie más, son ciclos tuyos. Que en ese ciclo esté incluida otra persona o incluida una relación es una cosa distinta. Por eso preguntábamos de dónde viene la idea de que el terminar un ciclo tiene que ser algo agradable o sentirse bienestar. Porque desde donde nosotros observamos, los humanos, la mayoría de las veces, cuando van terminando los ciclos de los que estamos hablando, más bien en cierto resquemor y cierto temor más que bienestar y algo de estar agradable. Ciertamente tienen tanta apego a ciertas cosas de lo que están viviendo en los ciclos, que cuando los están cerrando intentan agarrarse a ellos, cogerse lo más firme posible para evitar la transformación, para seguir al siguiente punto. Y entonces, cuando finalmente el ciclo se corta, usualmente lo que sucede es que quedan en el intermedio entre un ciclo antiguo y un ciclo nuevo. Y ahí es donde no logran volver a iniciar el siguiente paso desde un punto donde puedan efectivamente comenzar a moverse en un ciclo nuevo. Y cuando lo hacen, siguen aún con cierta pena y tristeza respecto al ciclo anterior, pensando y pensando y pensando cómo es que fue que anteriormente las cosas eran un poco mejores, olvidando toda la lucha de los últimos tiempos del ciclo y más bien quedándose con las partes donde está el punto más álgido y más feliz de lo que estaba sucediendo, cuando todo estaba vivo en vez de cuando todo estaba muriendo. Okay. Entonces, ya que hemos aclarado eso, ¿cuál es la real pregunta que quieres hacer? Sí, yo me refería, era, o sea, dentro del ciclo de uno, pero estaba involucrada a otras personas. Entonces me queda claro, pues en la respuesta de que es mi ciclo y no el de la otra persona, que es donde uno a veces ha interferido sin tener pues el derecho de hacerlo y no descuidando el ciclo propio. Es que nunca interfieres en las otras personas. Siempre trabajas para ti. Siempre es hacia tu momento, hacia lo que tú vives y donde tú estás en la experiencia. Las otras personas son simples reflejos de lo que tú eres. Y si algo siente la otra persona que hay cierto daño, el daño no lo haces tú, es la otra persona la que acepta el daño o se pone en lugar de ser dañado para entonces poder generar cierta interacción contigo en cierto círculo y bucle donde puede ser de ganancia para esa persona estar dañado de alguna forma. Quien no ve ganancia en ser dañado, cada vez que sucede algo o que alguna otra persona hace algo, no se siente dañado, simplemente logra mantener su punto, logra mantener su campo y logra estar firme allí sin sentirse dañado, pues no hay nada que ganar al ser dañado. Quien cree que gana algo al ser dañado, entonces buscará distintas formas de ser dañado por distintas personas. Y a la más mínima cosa que le hagan, sentirá como que es algo absolutamente personal. Y entonces transmitirá aquella idea de daño al otro para poder de alguna manera tener esa ganancia y tener cierta manipulación o cierta palanca sobre el otro que le permita entonces estar al mando de los sentimientos de la otra persona, porque a lo mejor quiere que esté más cerca. Poniéndonos en una situación hipotética, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hablamos de los ciclos, por eso hablamos de ciclos personales. Las otras personas no son ni interferencias ni ninguna otra cosa así como que tú puedas estar interfiriendo a la otra persona.
Aquello es una manera de no estar en ti y de entonces no darte cuenta de lo que tú necesitas y no mirar lo que tú sientes en este instante. Es una forma de escapar que puede sonar muy bonita y muy misericordiosa hacia el resto. Mas la verdad es que tiene relación con no querer mirarte adentro tú que estás sintiendo realmente. Si sientes rabia por algo o si sientes que no quieres a la otra persona o sea lo que sea que sientes. Mas todo lo que tú hagas, si la otra persona lo acepta, ese es problema de esa otra persona el aceptarlo, no es problema tuyo. Perfecto, muchas gracias. ¿Sigues tú, Eve Valdex? Francisca. Brahma, una pregunta. ¿Qué herramientas nos podrías recomendar para ayudarnos a cerrar bien esos ciclos y poder arrancar mejor el que sigue, aparte, digamos, de hacer un sacrificio que sea adecuado? Más herramientas son simples formas de que la mente pueda buscar otras maneras de intentar hacer algo que no quiere hacer. Es decir, intentar no enfrentar que para que el ciclo cambie necesitan haber cambios. Para que la muerte pase, algo debe morir. Para que efectivamente pueda volver a nacer en el ciclo del equilibrio, del nacimiento y la muerte, entonces se requiere de que haya muerte para que algo nazca. Solo entonces puede volver a haber vida. Siempre hay vida, mas la vida es la presencia entre el nacimiento y la muerte. Si no te das cuenta de que el nacimiento y la muerte son parte de ese equilibrio, entonces cada vez de que toque morir algo, no dejarás que muera y entonces no podrás hacer que nazca. Para que pueda reencarnarse tu vida otra vez en ese mismo cuerpo, necesita algo sacrificarse y morir para que aquello pueda transformarse en lo nuevo. Si lo antiguo no se le da permiso de transformarse en lo nuevo, entonces seguirá por siempre estando estancado en lo antiguo. Más herramientas son simplemente más formas de intentar no ver esto y de buscar alguna otra forma de que haya algo distinto al sacrificio para hacer el cambio. Podrías hacer una lista, podrías escribir canciones, podrías practicar mantras, más todo aquello generará más y más apegos en vez de desapegos. Aquí de lo justamente que se trata es de que pueda haber algo que dejes atrás para que eso pueda generarse en cierto intercambio para que lo nuevo pueda surgir. De allí nuestra sugerencia del sacrificio a entregar o de la ofrenda a entregar. Cualquier otra cosa, simplemente intenta quitar del camino la idea de que para que haya equilibrio tiene que resolverse un desequilibrio. Muchas gracias. Javier, ¿sigues tú? Aló, 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 aló. aló. Sí, ¿listo? Ya. Sí, mi pregunta iba en relación a lo siguiente. Cuando decías que son cosas que se necesitan manifestar, yo entiendo que eso lo tengo en mi inconsciente, tener la lista de cosas que se necesitan manifestar. Ahora, si están en mi inconsciente, son, digamos, cosas al cual me están llevando a que sucedan, ¿sí? Digamos, no sé, accidentes, personas, situaciones. Y si viene de mi inconsciente, es que en algunos casos seguramente yo reacciono, es como si yo tengo molestia a alguna persona, ni bien lo veo, es algo que sale de mi inconsciente que puede ser que no lo pueda controlar y yo me molesto, digamos, pero yo no estoy en control de eso. Entonces, la pregunta era, yo debería esperar, como el caso de la señora que decía, me molesta mi mamá, digamos, ni bien lo veo, me molesta, ¿no? Entonces, si veo a una persona, me molesta, no sé de dónde viene, pero algo me molesta. Entonces, yo debería
mirarme y esperar que ocurra para ver si es una molestia, es un dolor en el cuerpo, es una enfermedad, es un accidente que me ha ocurrido? ¿Son esas cosas que dice que se necesitan manifestar, sobre el cual yo no tengo el control? No exactamente. Cuando hablamos de no tener el control, es de cosas que se están moviendo hacia ciertos lugares en ciertos momentos. Y cada vez que existe ese cambio de ciclo, hay un vertiginoso movimiento de ciertos momentos donde no se puede controlar aquel cambio y sin embargo ustedes buscan maneras de poder controlarlo. ¿Por qué? Porque temen lo que tú has dicho, un accidente, una enfermedad o cualquier otra cosa. Y entonces comienzan poco a poco a engancharse de aquella energía de que eso podría suceder, de que algo malo podría suceder. Y entonces buscan una barrera mental para poder frenar ese cambio de ciclo. Y sin embargo, cuando el cambio de ciclo no se puede controlar, por mucho que lo intentes, simplemente sucederá y entonces te darás cuenta que todas esas cosas y esas ideas que tenías de cosas que podrían pasar, como el accidente, la enfermedad o algún otro, simplemente no suceden. Entonces, una vez que llegas al otro lado del ciclo, cuando ya comienza a gestarse lo nuevo y puede comenzar a manifestarse ese movimiento, tus pensamientos intentarán, en vez de ir hacia adelante, ir hacia atrás, a intentar recordar lo bueno que fue el ciclo anterior. En el cambio de ciclo existe una serie de movimientos de los pensamientos de ansiedad a buscar formas donde puedas anticipar ciertos resultados o buscar el cómo podrían haber sido ciertas cosas de manera anterior. Es decir, pensamientos que fluyen hacia el futuro o pensamientos que fluyen hacia el pasado. Cuando estás antes del cambio de ciclo, los pensamientos tienden a fluir de manera ansiosa hacia el futuro, intentando justamente pensar que deberían o que pueden pasar toda cantidad y formas de cosas miserables, enfermedades, tragedias, accidentes y todo lo demás. Una vez de que ya se pasa ese umbral hacia el otro lado, la tendencia es a buscar ideas de cómo deberían haber sido las cosas antes. Y el umbral se pasa porque en realidad todas esas ideas no eran más simplemente que maneras de la mente de intentar bloquear tu paso de seguir hacia adelante, a pasar aquel umbral. Y entonces cuando lo pasas, y ya estás pudiéndote poco a poco asentarte en ese lugar, lo que sucede es que empiezan a venir ideas de cómo eran o lo buena que eran las cosas antes en el ciclo anterior, como decíamos, en el punto más álgido de la vida de ese ciclo. Y entonces intento buscar hacer que las cosas sean como eran antes, retroceder a ese punto intentando recrearlas ahora, en vez de simplemente soltar y dejar de controlar lo que está moviéndose y gestándose en este momento. Perdón, ¿y el karma cómo entra aquí? ¿Quién ha hablado de karma aquí? Pero digamos, son temas que de alguna forma yo tendría que equilibrarlas, ¿no? Cosas que yo entiendo a karma como energías que yo he creado en desequilibrio, que tienen mi huella, mi firma, y que de alguna forma esas cosas que se van a manifestar están guiadas por esas cosas, ¿no? Por el desequilibrio que yo he creado, que tengo que equilibrarlas. Así es, más los desequilibrios no se crean para ti, no son por ti. Los desequilibrios y la manifestación de todo ser humano se hacen en nombre de toda la humanidad, no solamente en nombre tuyo. Todo lo que tú haces no lo haces solamente para ti como Javier, lo haces para toda la humanidad y por lo tanto, si algún desequilibrio crearas, es toda la humanidad la que tiene entonces la labor de ir equilibrando a aquello. ¿A ustedes les gusta ver el karma como una libreta personal de asistencia? Como una forma de que un profesor tiene formas de anotar delante todo lo malo que has hecho y todo lo bueno que has hecho. Todos los méritos y los no méritos. Todas las anotaciones positivas y las anotaciones negativas que tienes en tu libro. Y entonces crees que ese libro es absolutamente tuyo. Pues no. Al universo no le hace falta, Javier.
Al universo no le hace falta una persona en particular. Al universo le hace falta toda la humanidad. Y entonces todo lo que tú haces, toda la humanidad se tiene que encargar después de equilibrar. Del mismo modo de que todo lo que alguien más haga, todos ustedes tienen que encargarse después de estar equilibrando. Y entonces no es que haya una serie de cosas que sean para ti, que tú tengas que estar buscando una manera de equilibrar de un ciclo a otro. Los ciclos de los que estamos hablando son ciclos internos, no son ciclos de acciones que ustedes están realizando, son ciclos de cómo se mueve el mundo dentro de ustedes. Si dentro de ustedes creen que tienen muchas cosas que pagar, entonces en el siguiente ciclo lo que aparecerá serán movimientos de ciertas situaciones que el mundo necesita pagar y de las cuales ustedes de alguna manera inconsciente deciden hacerse cargo para que aquellas se paguen. Mas eso solamente tiene que ver con una forma de ver el mundo de ser la víctima o el expiador de ciertas cosas que alguien más ha hecho. Y sin embargo podrían decidir simplemente no hacerlo. Cuando ustedes se quedan en ese ciclo de que tengo que pagar lo que he hecho, siguen quedándose en un ciclo de víctima y victimario. Yo he hecho esto y por lo tanto ahora tendré que ser víctima de aquello también. Ese es un ciclo que es absolutamente insano para lo que ustedes hacen. Quedarse en ese lugar intentando buscar a través de aquello la expiación, lo que hace es detenerlos en un juego mental de equilibrios. El equilibrio no es mental, el equilibrio es interno. La mente lo que hace es intentarlo sacar del equilibrio para quedarse ahí y ahora donde ustedes están, porque ahí es donde la mente trabaja, donde ustedes están y nunca van a poder ser perfectos donde ustedes están. Entonces intentan equilibrar desde la mente todo lo que ocurre, podrían jugar eternamente a eso y básicamente llevan unos cuantos años ya jugando a eso. Seguir jugando en ese lugar, pues bien, pueden hacerlo. Sin embargo, si han venido a conversar con nosotros, es porque entendemos que quieren ya salirse del juego prontamente. Y por lo tanto, los invitamos a buscar el equilibrio completo de todo lo que hay desde lo profundo en la unidad y no intentando jugar al empate de alguna forma, como algunos de ustedes dicen. Entonces, si alguien hizo A, el otro también ya hizo A y por lo tanto estamos empatados. Esa es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Tú hiciste esto, entonces recibes lo mismo de vuelta. Ese es el juego de los últimos 2000 años y ese es el juego que los niños siguen entendiendo hasta cierta edad. Más los adultos, los seres espiritualmente maduros, deberían poder darse cuenta de que jugar a eso, siguiendo dándole vueltas a eso mismo, es simplemente quedarse en juegos de niños. Perdón, una precisión, pero digamos, si hay mucho desequilibrio, ¿quién equilibra esto? O sea, la Tierra se destruye y no Nadie pasa tiene nada. que equilibrar ¿Cómo se nada. ve? El universo se encarga del equilibrio, siempre. Y entonces, si hay mucho desequilibrio, la Tierra necesitará buscar formas de que haya desequilibrio. Y entonces, ¿qué es lo que podría pasar? Podrían haber muertes masivas de personas en algunos lugares, donde la Tierra necesite encontrar ese equilibrio nuevamente. Y sin embargo, otra vez, si lo piensas desde una sola persona, se puede ver muy trágico. Si lo ves desde el espíritu, desde lo completo, es simplemente parte del proceso que está pasando en el ciclo completo más grande de la Tierra. A ustedes les gusta creer que ustedes son lo más importante, que simplemente eres tú y tu existencia lo importante ahora. Y si bien es cierto, es de mucha importancia, para todo el ciclo completo del gran movimiento cósmico, de los miles de millones de años que todo toma, cada una de sus vidas es una ínfima y pequeña fracción de todo aquello. Lograr vivir en paz con eso es muy importante. El equilibrio Gracias. entonces lo genera el universo cuando necesite ser generado.
ahora, en 100 años, en miles de años, o ya sea en el momento en que las cosas comiencen a moverse. Y sin embargo, este es parte del misterio de la complejidad de las fuerzas que mueven al universo en cada instante. Mas para lograr entrar en aquel misterio, en el cual entraremos en algún instante, requieren de que ustedes puedan verse a ustedes mismos, más allá de los juicios que tienen y comprendiendo cuáles son los ciclos internos que usualmente toman y de los cuales usualmente se van cogiendo. Andrea, ¿sigues tú? Brahman, hace poco tuve como un encuentro, pues, con mi parte más oscura, creería yo. Y es como que salió toda mi poder de destrucción a flote y me reconocí en ese poder, o sea, reconocí toda la destrucción que tengo como dentro de mí también. Y siento que hay un ciclo y siento que se está dando fin a un ciclo, pero no entiendo aún cómo reconocerme y cómo entender lo que se está manifestando. Es decir, en este momento no me reconozco en lo que antes me reconocía y para mí fue muy fuerte haberme encontrado con ese nivel de oscuridad, pero estoy como en un momento en el que no entiendo qué se quiere manifestar, pero sé que ya mucho se manifestó, o sea que ya hay mucho en el fondo y me gustaría entenderlo un poco más. Todo lo que estaba buscando manifestarse de esa forma ya se manifestó. No hay nada más que esté buscando manifestarse en este instante. El resto tiene que ver con dónde te reconoces y cómo reconoces lo que haces. Desde el punto de vista humano, siempre has trabajado en creación, en generar cosas, generar movimiento, generar arte, generar pequeñas cosas, generar detalles, más siempre desde el punto de vista de creación. Y entonces la pregunta es, ¿dónde queda la parte destructora de la energía de creación? Todos los seres humanos tienen ambas energías. No reconocer una hará que esa una no reconocida inevitablemente en algún instante quiera salir y mostrarse. Obviamente de formas no tan sanas, pues no serán de maneras equilibradas en las que la destrucción aparezca. Entonces, si te fijas, un niño pequeño siempre busca crear y destruir al mismo tiempo. Dibujan algo y luego lo destruyen. Crean una torre y luego la botan. Están constantemente en ese proceso de creación y destrucción. Ustedes también siempre están en ese proceso. Como el proceso de destrucción del que hablas ha sido tan fuerte, entonces de alguna manera lo que quedan ahora son simplemente las migajas o los escombros de ese proceso de destrucción. La pregunta es, ¿puedes darte cuenta que con esos escombros también se puede crear algo y que la creación está allí, que quizás no es la creación a la que estás acostumbrada simplemente, mas de todas maneras es cierta creación que se está realizando? Puedes darte cuenta que el ciclo de alguna forma, como no se había movido, el movimiento que ha empezado ha hecho que aquel movimiento de desbloquear actúe por sí mismo para poder generar entonces el siguiente ciclo desde lo primario. Entonces, fíjate bien que lo que se crea no es una personalidad. No estás buscando que se cree eso. Si se creara una personalidad, entonces lo que estarías haciendo nuevamente es crear más de lo mismo de lo que has logrado de alguna manera en este instante evadir o terminar con cierta máscara y personaje de cómo eres creando cosas. Entonces es momento de crear desde otro punto de vista, de un punto de vista más profundo, y dejar que simplemente emerja desde aquella profundidad que eres el siguiente paso. Más para eso, sugerimos simplemente estar quieta unos instantes. No es un proceso que puedas acelerar al intentar crear cosas. Gracias, Brahman.
Los tiempos de los ciclos internos no son los tiempos de lo externo. No importa cuántas fechas límites de cosas por entregar tengan. Si el ciclo interno no está allí, no podrán entregarlo. No estará la fuerza para que haya el cambio de poder llegar allá. Aquellos que crean cosas y son artistas lo tienen mucho más claro generalmente. Entienden que hay momentos en que simplemente el cuerpo no quiere pintar o hay momentos en que simplemente el cuerpo no quiere escribir. Y entonces, por muy grande y majestuosa que sea la idea que tengan en la cabeza, para poder pasarla al papel no será el momento, pues no es el momento del ciclo en que la creación puede fluir, porque aún hay parte de destrucción estando allá adentro. Y sin embargo, después de la destrucción, como toda buena muerte, necesita celebrarse y reciclarse. Es decir, estar en cierto periodo de simplemente silencio, honrando lo que ha sido para que pueda entonces nacer lo nuevo. Ingrid, sigues tú. 3 preguntas más. Hola, tengo una duda. Escuchamos muy, muy lejos. ¿Ahora? Un poco mejor. Ya, gracias. Tengo la duda de que cómo darnos cuenta, ya, que hemos solucionado o hemos limpiado un dolor o un trauma. ¿Por qué lo digo? Porque en terapia energética he limpiado un episodio de mi infancia en el colegio y me doy cuenta de hace unos 2 días que todavía quedaba dolor y que no estaba resuelto el 100% desde el corazón, ¿ya? Entonces esto me viene que cada siglo vendría siendo como una tela de cebolla. De alguna manera estás en lo correcto dentro de lo que es cada ciclo. Es decir, distintos puntos, cada vez que das vuelta a la espiral, irán encontrando más y más profundidad en ciertas cosas. Mientras más arraigado esté el trauma o a más temprana edad haya sucedido, más ciclos de pasar por él necesitarás para poder irlo tocando. Ciertas terapias energéticas podrán tocar hasta cierta profundidad y no más allá, sobre todo si es que no se hace un trabajo de alineación de lo interior con lo exterior. Y lo interior muchas veces simplemente no basta con que una terapia te diga algo, sino que requieres de que el ciclo de la historia que se está contando adentro pueda reciclarse también. Es decir, que la historia se vuelva a contar desde otro punto de vista, efectivamente de otro punto de vista. Entonces, si digamos que el trauma es porque se reían de mí cuando estabas en el colegio, si tú no logras contar la historia desde otro punto de vista y decir y darte cuenta de qué es lo que estaba pasando desde otro lugar donde no haya vergüenza por aquella risa, por muchas terapias energéticas que hagas, el mismo trauma seguirá estando allí y podrás volver y volver y volver. Y más que sanarlo cuando hagas ciertas terapias, lo que harás es hacer que la constelación de aquel trauma se detenga para saltar a algún otro. Gracias. Entonces quedan 2 preguntas. Valeria, sigues tú. Yo ahorita me siento como en un estado de vacío, que también dijiste que era normal, bueno, en el proceso que tal vez estoy pasando ahora, pero tal vez quisiera un consejo o algo para sobrellevarlo, tal vez saber qué sería bueno sacrificar. Cuando ya has pasado al vacío, el sacrificio ya está hecho. Todo lo que debes hacer es permanecer en el vacío un tiempo más.
sin apresurarse. Y entonces queda una pregunta más. Luz María, sigues tú. Al cambiar el ciclo, ganamos equilibrio, paz, crecimiento. Ya hemos respondido respecto a eso. Ok. ¿Qué hemos dicho respecto a eso? O sea, no, lo que quería saber qué es lo que ganamos en el fondo, si es nuestro cambio por cada ciclo que vamos avanzando. ¿Por qué crees que deberías ganar algo? Sentirte mejor, ¿no? Ustedes los humanos siempre queriendo ganar cosas. Obtener cosas. Como pequeños niños. Para mí, para mí, para mí, para mí. Entonces, no es como un crecimiento que vamos haciendo a la hora de ir entrando de ciclo en ciclo. Crecer, ganar, partes de lo mismo otra vez. Lo que vas logrando es que vuelves a ser más de lo que realmente eres. Logras encontrar cuál es tu ser para desde allí entonces comenzar a vivir desde el ser y no desde las ideas que tienes de lo que deberías obtener. Por lo mismo decimos, crecer, ganar, son simplemente formas e ideas que ustedes los humanos han tomado y han trasladado desde teorías económicas o evolutivas hacia el ser. El ser no crece ni gana nada, pues el ser siempre está allí. Lo que logras es darte cuenta del ser que ha estado allí todo el tiempo, de aquello que eras antes de que nacieras y de que siempre has sido desde antes de que nacieras. Toda la vastedad inmensa de todo el mundo, de toda la eternidad, anclada en un punto de conciencia que está mirando las cosas ahora. Cuando logras quitarte todas las capas de ese punto de conciencia que está mirando las cosas ahora, lo que logras es verte en esa completa vastedad. Mas tienen tantas ganas de ganar algo o de crecer hacia algún lado, que entonces cuando encuentran esa vastedad, les da temor y no quieren quedarse en ese vacío. Pues tienen susto de ese vacío. Tienen miedo de ese vacío, sin darse cuenta de que es en ese vacío desde donde puede devenir completamente la fuerza entera de lo que son para poder encarnarse completamente en ustedes una vez más y entonces que se manifieste la creación de lo que necesitan crear. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que busca realmente encarnar en ustedes en este instante? ¿Qué es lo que quiere moverse a través mío y hacia dónde quiere moverse y qué es lo que quiere crear en este instante? Encontrar mi ser, lo más profundo de uno. Y entonces allí están justamente la idea de quitarse de encima, la idea de ganar o de crecer, simplemente encontrar lo que eres. Sin identificarte en el encontrador, sino que permitiéndote ser lo que eres. Ok, gracias. Muy bien, entonces. Hemos logrado explicar lo que son los ciclos que ustedes tienen. Y hemos logrado también que vean hacia dónde llevan esos ciclos. Siempre están apuntando hacia esa vastedad, a que puedan encontrar esa vastedad. Cada vez que algo que ha comenzado y se ha tocado dentro de ustedes y se constela completamente todo el funcionamiento interno de esa historia que hemos tocado, una vez que la historia llega a su fin, ocurre cierto vacío, donde todo lo que hay es potencial. Y entonces aquel potencial hacia algún lado está buscando manifestarse.
Simplemente tienen que observar y darse cuenta hacia dónde esa energía se está moviendo. Mas de aquello hablaremos en otras oportunidades. Por ahora honramos esta conversación y el camino que están siguiendo, y simplemente nos despediremos. Hola. Hola Pablo, bienvenido. Están haciendo un tratamiento de conducto y tengo un gusto en la boca horrible a la cosita que dice. Bueno. Bien. Espero que les haya servido. La grabación la subimos pronto para que la puedan volver a escuchar. Y eso, si van teniendo preguntas, de repente en el chat del Poder Espiritual por WhatsApp podemos irlas conversando. Realmente puede ser interesante que salgan preguntas respecto a lo que salió por ahí. Los que están en la maestría, de repente también podrían, en la maestría también irlo preguntando. Creo que salieron cosas interesantes respecto a ese proceso, de lo que me acuerdo más o menos que salió. Eso. Bueno. Que estén muy, muy bien. Nos vemos el jueves 23, si no me equivoco. Tenemos seminario. Así que eso, ya les vamos a estar dando más datos de cuál va a ser el tema específico de la parte del seminario, que es el jueves 23, misma hora. Así que espero verlos. Que estén muy, muy, muy bien. Cuídense mucho. Ahí vamos en el seminario vamos a tener más tiempo para conversar, así que podemos conversar más tranquilos. Cuídense. Chao, chao. Chao, Pablo. Gracias. Chao, nos vemos. Chao.